vamos comenzando, que hemos dejado ya 5 minutillos de cortesía. Muchas gracias por venir a todos los que os habéis acercado por aquí. Y nada, vamos a disfrutar de una charla con José Ramón Carriazo Ruiz sobre este libro que ha editado, que ha publicado recientemente José Ortega y Gasset, y Las Atlántidas y otros textos antropológicos. José Ramón Carriazo nació en Santander, es profesor de lengua en la UNED, es doctor en lengua por la Universidad de Salamanca y antropólogo. Y bueno, los que nos gusta Ortega y la antropología tuvimos la suerte de que estuvo 7 años trabajando en la edición completa, en la edición de las obras completas de Ortega y Gasset, en la Fundación Ortega y Gasset. Y de ese ingente trabajo de 7-8 años, donde pues tuvo la posibilidad de peinar la obra de Ortega y Gasset, y más que peinarla, trabajarla a fondo, pues le permitió tomar contacto con todos los textos antropológicos que había producido Ortega a partir de principios de los años 20. Y bueno, la verdad es que para los que nos gusta esto de la etnografía y de la antropología, pues ha sido bastante sorprendente el libro, en el sentido, yo no me hacía cargo de la relación que tenía Ortega y Gasset con la antropología. Él nunca se consideró un antropólogo, un etnógrafo, ¿no? Él era un filósofo. Pero es apabullante cómo entendió la antropología que se estaba produciendo en aquellos años 20, y la crítica que le hizo, que podemos decir que está de total actualidad. El concepto que había en la antropología hasta esa época en España pues era el sentido de la antropología, lo etnográfico como lo folclórico, una visión positivista muy plana, ya con tintes del funcionalismo, bueno, unas cosas un poco más así especializadas. En el libro también trata el tema del difusionismo, todo el tema que surge con el difusionismo a través de la arqueología y la antropología, y las críticas y las consideraciones a favor que le hacen son acertadísimas, de tal manera que se puede decir que parece que las está haciendo hoy. Lo que nos da un sentido de la largura mental, ¿no?, que tenía Ortega. La verdad es que es bastante apabullante en muchísimas ópticas. Los artículos son muy jugosos para todos los que nos gusta este mundo, e incluso alguna carta que ha recogido José Ramón en el libro, una carta que le escribe a Julio Caro Baroja, y es una joya. El libro es una delicia leerlo y ver un poco pues cómo una persona hace casi 90 años en España tenía este sentido del antropológico. Y un poco pues por disfrutar del autor y que nos comente el libro, le doy la palabra con la intención de que de aquí surja un debate, una charla, o preguntemos al autor cualquier curiosidad que nos surja. Lamentablemente no hemos conseguido traerle un número de libros para ponerlos a disposición por si alguien estaba interesado, pero José Ramón se compromete a mandar al museo alguno, que tenemos una pequeña librería en la entrada del museo, y no sé si has traído algún ejemplar por ahí, yo no sé. Sí, bueno, tengo un par. Un par de ellos. Estamos en precario, pero han sido los problemas del directo. Así que nada, os dejo con José Ramón y su libro de José Ortega y Gasset y la antropología. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, director, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por venir a esta charla que hemos planteado como la apertura a un debate posterior al que invito a todos ustedes. No quiero solamente presentar el libro. Primero me presentaré un poco yo y después hablaré de Ortega y la antropología y los textos que están recogidos en la antología, pero mi intención es traer a Ortega al museo y de esa manera contribuir a romper las paredes del museo y ver que en España y en Castilla y León, más allá de la etnografía y de la
filosofía se ha hecho desde hace mucho tiempo también reflexión teórica sobre la antropología. Algo que si leemos una historia de la antropología española daría la impresión de que hasta los años 50, 60, con la llegada del estructuralismo y la crítica marxista, no existía antropología en España. Y quizá eso sea cierto si nos circunscribimos a los años 40, a los años de posguerra, en los que es cierto que no existía antropología, pero tampoco existía, no había ni siquiera para comer, es decir, no había... lo primero es comer, después de inde filosofari, ¿no? Entonces es verdad que en los años 40, pues en los años de posguerra, no existía en España ni una universidad como tal, ni reflexión teórica sobre ningún aspecto, pero antes de la guerra y en los años 20 y a finales del siglo XIX, en la Restauración, en España sí que se dieron movimientos de interés por la cultura popular en la línea del folclorismo, y surgió una incipiente antropología científica en las facultades de medicina. La antropología inicialmente era una disciplina biológica que se encargaba de la evolución, ¿no? Marcada por las ideas darwinistas, y si vamos al Museo Nacional de Antropología en Madrid, pues hay varias salas que tienen que ver con la morfología del ser humano como especie animal, ¿no? Aquello de si el hombre proviene del mono, no proviene del mono, el darwinismo del que todos hemos oído hablar. Y estas dos corrientes, digamos, iban por separado. Por un lado estaba el interés por la cultura popular de los folcloristas, los que recogían romances, o Ortega y Gasset nació en 1883. En ese año llegó a Madrid Antonio Machado y Álvarez, el padre de Antonio Machado, el poeta, que es el primer folclorista conocido por ser de los primeros historiadores del flamenco y los primeros que recogieron coplas y que describieron los distintos palos. El primero que dijo lo que era un tango, lo que era una rumba, lo que era una seguidilla. En aquella época no había grabaciones, ¿no? Pero él lo recogía de las fiestas populares. Ese mismo interés de recolección de lo popular es lo que lleva a la fundación de instituciones como la que nos acoge hoy aquí, museos etnográficos, donde se clasifican y se categorizan todos los enseres que acompañan al hombre a lo largo de su vida, ¿no? Y si vemos el catálogo del museo, tiene esa estructura de la vida del hombre, ¿no? Desde los elementos que se utilizan para cristianar al recién nacido, los juguetes, las cunas, el matrimonio, hasta aquellos objetos que acompañan al castellano leonés en el tránsito hacia la muerte, ¿no? Ese sería el lado folclórico. Pues bien, en 1883, cuando nace Ortega en Madrid, desaparece el primer boletín folclórico. Es decir, ya en esa época está la competencia entre el evolucionismo, que se interesa sobre todo por las cuestiones biológicas del ser humano en cuanto a especie animal, y que como tal se estudia en las facultades de medicina, que de la mano del positivismo va a arrinconar al folclorismo. Digamos que el folclorismo queda como algo anecdótico, algo cultural, y arrumbado por los estudios más científicos, que acaban derivando o tienen una deriva que en la primera mitad del siglo XX se va a convertir en muy peligrosa, hacia el racismo. A principios del siglo XX los médicos se empeñaban en, con las mediciones del cráneo, ver a partir de la capacidad craneana si unas razas eran superiores a otras razas. Digamos que la deriva de la antropología médica y del evolucionismo biológico acabaría en el racismo, muy unido a su vez ideológicamente con el nacionalismo, puesto que la raza se identifica con la nación, y las cuestiones de las razas puras vinculadas a las naciones puras pues llevarán a los horrores de los años 30 y de los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de entreguerras,
es donde Ortega inicia la reflexión sobre temas antropológicos, fundamentalmente en tres ejes, ¿no? Por un lado, la crítica al evolucionismo. Ortega lo plantea más en el ámbito del evolucionismo social, en lo que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial será la antropología social, y que a Ortega le llevará en la posguerra, en los años 40 y 50. Ya en la preguerra, en el año 33, imparte una conferencia en Valladolid, precisamente con el título El hombre y la gente, que luego se convierte en una serie de varias conferencias, en un curso en los años 40, y que finalmente será un libro publicado póstumamente que contiene la sociología de Ortega en la época, pues eso, de posguerra, en lo que él llama la segunda navegación. Lo que se recoge en esta antología, sin embargo, es la reflexión previa de lo que Ortega llamaba la primera navegación. Él veía su obra con un hito, un corte en 1932, cuando pronuncia las famosas palabras de no es esto, no es esto, la República no es esto, y abandona el campo político y deja de actuar en política, y entonces programáticamente dice que se va a dedicar a una segunda navegación, que es un concepto platónico y que le servía a Platón para explicar la Odisea, ¿no? La Odisea se divide en dos partes. La primera navegación es la salida de Odiseo de Ítaca hasta que llega a las Hespérides, al Atlántico, a las Canarias, a la Atlántida, ¿no? Y la segunda navegación es el regreso a la búsqueda de Penélope a Ítaca de nuevo, cuando llega para ya pues, pasar el resto de sus días en Ítaca y reflexionar sobre sus viajes. Bien, pues digamos que Ortega en 1932, cuando entrega su acta de diputado y abandona el Congreso, considera que es todo lo lejos que él puede llegar en su acción de pedagogía social y pedagogía política, y a partir de entonces decide recluirse y dedicarse a la ciencia pura, en su caso a la filosofía, y escribe qué es conocimiento, qué es filosofía, y luego su sociología en el hombre y la gente. Bien, en esta antología lo que se recogen son textos anteriores, desde 1916 hasta 1932, desde Al margen del libro Los Iberos hasta Guillermo Dilthey y La idea de la vida. Aunque el texto que da título a la antología es Las Atlántidas, que es de 1924, que sería el punto central en el que él desarrolla pues, sobre todo esa crítica del evolucionismo a la que yo me refería. Va más allá de la crítica del evolucionismo, porque plantea que la antropología no puede ser una disciplina médica y que la antropología tampoco puede quedarse en el folclorismo, porque el folclorismo se dedicaba a recopilar utensilios, formas, fiestas, costumbres, y las encerraba en vitrinas, las clasificaba, ¿no? Y lo que tenemos en esta institución pues es eso, es la vida de los castellano-leoneses clasificada. Pero la antropología, como bien sabe el director, va mucho más allá de la clasificación. Es necesario ver también no solo el ser de la cosa, lo que la cosa es, sino para qué sirve la cosa, cuál es la función de esa cosa en la sociedad, ¿no? Ver de qué manera, si la costumbre cumple con esa función de manera adecuada o no. Es decir, si la sociedad en su conjunto y el individuo resulta beneficiado de la existencia de esa costumbre o, por el contrario, no. Y ahí Ortega, en 1924, arremete contra el difusionismo. El difusionismo, que es de la Volkerkunde, de la escuela antropológica alemana, así como la antropología inglesa era sobre todo darwinista, pues la antropología alemana, y Ortega había estudiado en Alemania, en Leipzig, en Berlín, es sobre todo difusionista. Y según el difusionismo, al clasificar las costumbres y al clasificar los enseres y los objetos culturales, es importante establecer de dónde vienen las cosas, ¿no? Si encontramos una punta de flecha de una determinada manera, o si resulta que, no lo sé, pero si en Palencia y en Zamora las cunas
o la manera de fajar a los bebés es de una manera, mientras que en Segovia y en la Extremadura soriana es de otra manera, pues entendemos que ahí hay dos culturas, las dos castellano-leonesas, pero que ambas tienen orígenes diferentes, ¿no? Entonces, Ortega, la crítica que hace al difusionismo, de donde, por ejemplo, en lingüística tenemos el concepto de préstamo cultural, es que deja fuera de la capacidad humana la invención. Es decir, si todo lo tomamos prestado, si todo es imitación en las sociedades humanas, entonces no existe la posibilidad de crear. No existe la posibilidad de introducir nuevas costumbres que puedan ser beneficiosas tanto para la colectividad como para el individuo. Y desde el punto de vista de la filosofía que Ortega estaba empezando a urdir en ese momento, el raciovitalismo, eso resulta una aberración, porque para Ortega las culturas no son algo estático, no son algo que se pueda encerrar en un tratado folclórico o que se pueda encerrar en una vitrina de un museo, sino que es algo vivo. Es decir, mientras haya castellano-leoneses que nacen, viven, se reproducen y mueren, pues habrá una cultura castellano-leonesa viva, ¿no? Y mientras se celebren fiestas y se celebren romerías y se sigan utilizando cunas, aunque esas cunas a lo mejor se hagan en Alemania o sean imitación de otros sitios, la cultura será algo vivo. Entonces, la descripción no puede quedarse en una mera clasificación, descripción de la función y de los orígenes de las costumbres. En cierta manera, la crítica del evolucionismo y la crítica del difusionismo le llevan a Ortega o hacen que Ortega desemboque en un nuevo historicismo, en una negación del historicismo. La filosofía orteguiana, el raciovitalismo, llevará a lo que él llama una razón histórica o una razón etimológica, ¿no? Además de la función de las costumbres y de los enseres, existe también la relación entre, ¿no?, que permite clasificar entre unos enseres y otros, entre unas costumbres y otras, pero hay que ir más allá y buscar el sentido. Y Ortega introduce la hermenéutica y la heurística, que sería el tercer pilar antropológico de su filosofía, como fin último de la ciencia en cuanto a comprensión de la realidad. Es decir, más allá de clasificar y conocer el origen o la función de las realidades culturales, hay que plantearse también cuál es su sentido. Su sentido en el sentido de su sentido como etimología, ¿no? Todas las palabras, pero también los usos y las costumbres tienen un momento inicial en el que a alguien se le ocurre, ¿no? Alguien decide fajar a los bebés de una determinada manera. Y eso después es cierto que por imitación se lleva adelante, se convierte en una tradición y se olvida. Normalmente en las cuestiones populares se olvida incluso la identidad de quien fue el primero que hizo esa costumbre, ¿no? El primero que decidió subir a un monte y hacer una romería a un determinado. Ese sentido y esa identidad de los primeros que hacen algo sí que se puede buscar en la historia de las cosas, y ese sería el sentido de la historia de las cosas. El antropólogo, el historiador, también el filólogo, el folclorista, tiene que tratar de ver cuál es el sentido originario de la cosa y a partir de ahí poder explicar pues, cuál es la función, cuál es la finalidad de esa cosa y además permitir, pues eso, por el conocimiento del problema que se trata de solventar mediante esa realidad cultural, pues permitir a las nuevas generaciones plantear nuevas soluciones para los mismos problemas o incluso estar preparado para solventar nuevos problemas que existen. Porque está claro que las nuevas generaciones de castellano-leoneses no van a encontrar soluciones a todos los problemas que van a encontrar a lo largo de su vida entre los muros del museo, pero sí que el conocimiento, el saber acumulado de sus mayores puede ayudarles a enfrentarse de otra manera a la realidad. Sobre estos tres pilares, Ortega no era antropólogo, su hija Soledad Ortega, en el número que le dedican
en 1983, al centenario de su nacimiento, lo subraya. El propio Julio Caro Baroja dice que Ortega siempre negó que él fuese antropólogo. De hecho, él tenía mucho interés por las matemáticas, por la biología, porque entendía la filosofía o el pensamiento como la ciencia de las ciencias. Y ahí la antropología tenía un capítulo muy importante. Sin embargo, sí que la reflexión que hace en los textos sobre estos tres temas, fundamentalmente, también sobre otros, tiene artículos sobre el traje popular, sobre las distintas maneras de recolectar miel, sobre Ognos el Soguero, sobre el análisis de mitos, ¿no? Ognos el Soguero, que es alguien que teje y desteje una soga y que representa la memoria, ¿no? Porque nunca nos acordamos de todo. Si nos acordásemos de todo, pues estaríamos continuamente, si nos acordásemos siempre del día de ayer, viviríamos siempre el día de ayer, nunca podríamos avanzar. Estas reflexiones, por ejemplo, esto lo leyó Borges y de ahí viene Funes el Memorioso de Borges. O sea, las reflexiones antropológicas de Ortega son muy fecundas. Y Ortega, a pesar de no ser antropólogo, Julio Caro Baroja dice que él llegó a ser antropólogo y etnólogo, dice él, etnógrafo, gracias a la actividad intelectual y cultural de Ortega, porque Ortega fundó la Revista de Occidente. En la Revista de Occidente nació la editorial Revista de Occidente, y en la editorial Revista de Occidente los tres primeros números fueron la Hora Marítima de Avieno de Schulten, Adolf Schulten, el Decamerón Negro de León Frobenius y las propias Atlántidas. En las Atlántidas, que es el texto que da título a la antología, Ortega hace una crítica muy educada, ¿no? Diríamos hoy muy políticamente correcta, de tres personajes que son fundamentales en la primera mitad del siglo. León Frobenius, antropólogo que en 1898 publicó un artículo sobre el círculo o el circuito cultural, que se considera que es el origen del difusionismo, y que investigó todo el África occidental, toda la cuenca del Níger y Guinea, el norte de Guinea, Mauritania, y que pretendía haber descubierto las sociedades que él llamaba primitivas, en las que se conservaba la antigua Atlántida de Platón. Él sostenía que a través del conocimiento de las sociedades, en aquella época se llamaban primitivas, salvajes, es decir, a través de la antropología clásica, lo que Malinowski luego hará en Los Argonautas del Pacífico o en las Islas Andamán, ¿no? ¿Quién era en las Islas Andamán? Bueno, no me acuerdo. Margaret Mead fue después, y antes Malinowski, que es, tiene un nombre, bueno. En los años 20, antropólogos británicos, ¿no? van a Pritchard. Eso, Evans Pritchard van a investigar las sociedades humanas en las sociedades, digamos, no civilizadas, no occidentales. Y él pretende esto Ortega lo interpreta como la ampliación del horizonte de la cultura occidental. Para Ortega no se puede contar con la superioridad de la cultura occidental, y en este sentido es, digamos, prevé lo que ahora los antropólogos llamamos el eurocentrismo, algo de lo que hay que huir, ¿no? Aunque en un museo etnográfico de Castilla y León pues no se puede huir porque esto es eurocéntrico, pero el considerar al primitivo inferior, ¿no? Esto engancha con la crítica del racismo, ¿no? Esa evolución que la antropología médica había llevado hacia la distinción de las razas en razas superiores y razas inferiores. El otro personaje es Schulten, que Schulten tiene una relación muy íntima con Numancia. Bueno, el Kaiser Guillermo II, que era el que pagaba los viajes de Frobenius a África, pues también le dio una beca a Schulten para que viniera
a España a hacer descubrimientos. Se acababa de descubrir Troya, Schliemann había descubierto Troya, entonces Schulten vino y descubrió Numancia, lo cual enfadó muchísimo a los castellanos de aquella época, porque ya el rey Alfonso XIII había inaugurado un monolito donde estaba Numancia. Todo el mundo en Soria sabía que Numancia estaba en el cerro de Numancia y ahí no hubo descubrimiento ninguno. Tal fue la indignación que en la segunda expedición de Schulten, que ya venía con muchísimo dinero y iba a contratar a media Soria aquel verano para sacar esteras con la tierra, pues el presidente de la Diputación no le permitió excavar, porque claro, había vuelto y había publicado en Alemania que había descubierto Numancia y que después de 2000 años por fin ya se sabía dónde estaba Numancia y todos los sorianos sabían dónde estaba Numancia, y eso en Soria sentó bastante mal. Digamos que ahí a los sorianos les tocó ser los primitivos del cuento, los salvajes, y eso, claro, a eso sienta bastante mal. Así que él en las siguientes 3 campañas excavó alrededor, y lo que sí descubrió fue los asentamientos de los campamentos romanos, los campamentos de Escipión, los 4 campamentos, que por otro lado tampoco es un gran descubrimiento, porque en Tito Livio dices perfectamente a cuántas millas y a cuántos estadios estaban de la ciudad, con lo cual no había más que contar las millas y los estadios, picar, y ahí salían también descubrió bastante cerámica, eso sí que es verdad, y clasificó la cerámica como ibérica, lo cual dio lugar al surgimiento de la teoría celtibérica, ¿no? Antes se pensaba que en Hispania había íberos en el Mediterráneo y celtas aquí donde estamos, ¿no? Los lusitanos, viriatos, pero no se contaba con que hubiera celtas que utilizaran cerámica íbera, y esto dio lugar a la creación de una nueva raza, que serían los celtíberos, que eran mezcla de los celtas y los iberos. Ortega en 1916, esto estamos hablando de las campañas de Schulten, son 1902, 1905, Ortega es bastante crítico con esta cuestión de los iberos, porque habla de un libro de Filipón que viene a confirmar la escritura íbera no se ha leído, ¿no? Entonces, pero sí que había una teoría ya antigua de Larramendi del siglo XVIII que decía que los iberos hablaban vasco, ¿no? El vasco-iberismo, y al ser el vasco una lengua no indoeuropea, pues eso significaría que los habitantes primitivos de España no eran indoeuropeos, por lo tanto no eran arios, y Ortega dice, luego si eso busco la cita, es una cita bastante graciosa. Esto vendría a excluir a los hispanos de la futura raza dominante en Europa. Esto en 1916, es decir, 17 años antes de que Hitler ganara las elecciones y 20 años antes de los acontecimientos de Múnich y 25 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues tener tan claro que los arios por lo menos iban a intentar, ¿no? dominar Europa como raza, que es lo que efectivamente luego intentó llevar adelante el nazismo, pues es bastante. Pero lo hace con mucha ironía, ¿no? Él crea un alter ego, Rubín de Zendoya, que es el que dice, acaban de descubrir que parece ser que no somos arios, entonces ya somos de segunda, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y dice Ortega, bueno, mientras sigan suspendidas las garantías constitucionales, pues no vamos a preocuparnos demasiado, ¿no? Pues también en aquella época también se tiraba mucho tiempo con gobiernos en funciones, cuando Maura no conseguía mayoría de caciques en aquel momento suficientes. Bien, pues Ortega la cuestión de las razas las trata con bastante ironía y ironía. Y el tercer personaje, tenemos a Schulten, tenemos a Frobenius, y el tercero es nada más y nada menos que Oswald Spengler y su Decadencia de Occidente, 1922. Ortega tiene la edición anotada en su biblioteca y dice que son viene a decir que son las 3 bestias del apocalipsis, ¿no? Que entre el difusionismo, por un lado, los arqueólogos que descubren que la primavera empieza el 21 de marzo y con eso se convierten en catedráticos en Tubinga, y la decadencia de descubrir mares mediterráneos, que decimos, ¿no? y la decadencia
de Occidente, que viene a ser el darwinismo social, la lucha de clases entendida como la aniquilación de los peores, sean raza o sean... no son pilares sobre los que construir la nueva ciencia que, según Ortega, necesita el mundo para superar el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo es otro libro de Ortega de 1923 en el que plantea la superación del idealismo kantiano, la necesidad de ir más allá de la razón y fundar la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, sobre principios que tengan en cuenta la vida y que tengan en cuenta al individuo. No de la manera que luego llegará a ser el existencialismo, en el que el individuo es absolutamente protagonista, aunque es cierto que los orteguianos en los años 40 y 50 van a ser algo así como los existencialistas cispirenaicos, ¿no? Pero en los años 20 no se lo plantea así. Pero sí habla de la necesidad de crear una nueva ciencia, que sería una nueva ciencia de humanidades, en la que los estudios clásicos tendrían que ser sustituidos por la antropología. La antropología sería la ciencia nuclear, él la llama etnología, pero la ciencia de las costumbres y de la vida y del ser humano como animal social, tendría que ser el primer paso para el que quisiera introducirse en las ciencias sociales, que podía ser la psicología, podía ser la sociología, podía ser el derecho, todas aquellas ciencias que tienen al hombre como centro y cuyo primer paso es el conocimiento del hombre, lo que Ortega llama antropología filosófica. Porque claro, lo que hacía Schulten para él representa la crisis definitiva de las ciencias clásicas entendidas como conocimiento del griego y el latín. Y lo que pretendía hacer Schulten, y con esto casi ya voy a acabar y voy a dar paso al debate, hablaré un poco más del libro, pero lo que pretendía Schulten era haber descubierto la Atlántida, nada más y nada menos, a partir de, esto ya daría para un cuarto milenio, para una cosa más de haber descubierto la Atlántida a partir de un texto que él también había leído por primera vez, el Periplo Masaliota. El Periplo Masaliota es un portulano, es decir, una descripción de las costas desde Marsella hasta Tartesos, hecha, los masaliotas son los griegos de Marsella, hecha por un griego en el siglo IV a.C., que hizo el viaje y que va describiendo pues, los distintos cabos y las distintas ciudades que hay griegas en aquel momento y luego ya fenicias o libias, ¿no? Entonces describe el puerto de Rosas, describe el puerto de Hemeroscopion, que ahí los valencianos no saben si Hemeroscopion es Javea o es Xàtiva, ¿no? Hemeroscopion, que es el lugar desde el que se ve muy bien salir el sol. Hemeros es la salida del sol y Scopion es el ver, ¿no? Entonces es un cabo que apunta hacia el este, desde el que se ve muy bien salir el sol, y luego ya pues describe, es el primero que describe Cádiz, Gades, como ciudad fenicia, la ciudad más antigua y más culta de la... ¿Una chirigota ahora? No. Este fin de semana. Cádiz, la ciudad más antigua, más culta de la península, y más allá de Cádiz habla de que está el reino de Tartesos, el reino de Argantonio, que es un reino muy rico en minas, en oro, y que se identifica con la tierra de los atlantes, ¿no? Que es lo que estaría al otro lado del mar. Entonces, al otro lado del mar, pues no sabemos si son las Islas Canarias, si es la Tingitania, que también tiene su protagonismo aquí con Ibn Khaldun, si es el norte de África, o si se está refiriendo a América, o si ya es un mito, ¿no? Porque Platón sí que habla de las Atlántidas como un mito. La cosa es que a Schulten ya en los años 20 no le creía nadie, ¿no? Aparte de que ya había desaparecido el Kaiser, había desaparecido el Segundo Reich, con lo cual no había dinero, había una inflación en Alemania. De hecho, cuando viene en el año 20 Schulten,
dice que con el dinero que salió de Alemania, cuando llegó a Barcelona, ya cuando lo cambió en pesetas ya no le daba ni para comprar un café, porque era tal la inflación que desde que tomabas el tren en Frankfurt hasta que salías en la estación de Barcelona se había devaluado tanto la moneda que ahora nos preocupamos mucho por si la libra baja un 5%, pues las devaluaciones en aquella época, de la que te subías a un tren a la que bajabas, el dinero que tenías para vivir un mes ya no te daba ni para tomarte un café. Pero bueno, consiguió financiación del Institut d'Estudis Catalans, que en aquella época sí que tenía dinero, porque es la época de la Mancomunitat, ¿no? El camino hacia el estatuto del 32, y tenían dinero y le becan pues, para que haga el periplo Masaliota y al final encuentre la Atlántida. Llega a las dunas de Doñana y no recuerdo el nombre del marqués, pero hay un marqués por allí que le da permiso para excavar, y además el problema de las dunas de Doñana es que todos los años se mueven, ¿no? Entonces al final no encontró la Atlántida, el marqués se enfadó, le echó porque además estaba espantando a la caza, se fue a casa del duque de Alba, le pidió, intercedió, el duque de Alba ahí conoció a Ortega. Debía de ser Schulten un personaje bastante curioso y mantuvo con Ortega una relación epistolar bastante larga, pues a cuenta de los artículos que publicó en la revista del Occidente y de los libros, siempre pidiéndole condecoraciones. Quería la Gran Cruz de Isabel la Católica por haber descubierto Numancia. Bueno, era un personaje bastante curioso, que acabó siendo un prócer de la arqueología franquista por estas curiosidades de la vida. El principio de la Segunda Guerra Mundial le cogió en Barcelona y en Barcelona se quedó, y en España murió. Bien, aparte de eso, de las historias de Frobenius, Schulten y Spengler, el resto de los textos pues van de eso, desde Los Iberos de 1916, El genio de la guerra y la guerra alemana, sobre un libro de Scheller que trata de justificar la ofensiva germana, austriaca, de 1914-1918, la Primera Guerra Mundial, y utiliza muchos datos cuantitativos. Hay un uso de la estadística muy moderno en ese libro, y Ortega hace una crítica dándole la vuelta a las cifras, ¿no? Y diciendo que, bueno, que las cifras tanto pueden justificar la ofensiva alemana como la defensa por parte de los belgas y sus aliados. Es decir, que no se puede encontrar en la incipiente sociología una justificación para una guerra del tamaño de la Primera Guerra Mundial. Otro texto, El Quijote en la escuela, que es un tema de bastante actualidad porque coincidió con la traducción para los niños del Quijote y con aquello de cuando nos obligan a leer a los clásicos, nos generan rechazo o no. De eso habla el director de la colección en su introducción. Y bien, Ortega habla ahí de la función, ¿no? Y explica muy bien lo que es la función con el pseudópodo, el pie y la bicicleta, ¿no? El pseudópodo es aquella parte de la ameba que se propende y que le sirve a la ameba para moverse por el magma por el que la ameba se mueve. Entonces, cuando la ameba necesita moverse, pues genera el pseudópodo, y si no necesita moverse, si está plácidamente con alimento en su magma, pues no hay pseudópodo. Claro, el pie sería algo así como una evolución del pseudópodo. Nosotros el pie lo tenemos, está diseñado para andar, para correr, pero cuando estamos sentados también tenemos el pie, es decir, no lo segregamos solo para, ¿no? Y además vamos más allá y somos capaces de crear la bicicleta, que nos permite movernos más rápido que el pie y con mayor agilidad. Eso sí, cada vez que vamos más allá, en un paso evolutivo, tenemos la idea de que progresamos, ¿no? El que va caminando envidia la bicicleta, y en nuestra superioridad humana pensamos que a lo mejor la ameba nos envidia a nosotros porque somos capaces de... Y Ortega dice que no es así, porque la bicicleta, si pinchas o si se te rompe,
te deja... Es decir, ni siquiera puedes caminar tan bien como caminas sin bicicleta. Si tienes que ir con la bicicleta a cuestas hasta el taller o arreglar el pinchazo, te está deteniendo. Y de la misma manera, la ameba nunca se puede romper un pie. Tampoco puede ir a esquiar, pero bueno, en cualquier caso tiene la ventaja de que no se puede. La evolución no es necesariamente un progreso, no debemos confundir evolucionismo con progresismo. Y la función de la lectura del Quijote en la escuela no es educar al niño, no es que el niño sepa lo que significan las palabras, no es que el niño disfrute de la novela, no es que el niño conozca la historia. Lo importante es que el niño conozca el mito, que sepa quién es Don Quijote, qué representa Don Quijote, qué representa Sancho Panza. Es decir, el niño no tiene que leer el Quijote, ni en versión reducida, ni en versión ampliada, ni en versión original. El niño tiene que conocer la historia, porque el mito tiene la función de educar al niño, y el niño hay que educarlo mediante el mito. No, en aquella época, en 1921, hubo un ministro de Instrucción Pública que propuso que en lugar de leer el Quijote en la escuela se leyesen las páginas de finanzas y de economía del periódico, ¿no? Que el español del futuro va a necesitar más saber cuestiones de economía que conocer a Don Quijote. Bien, pues no, es a través del mito, a través del mito clásico, los clásicos, como el niño se construye como persona, y una vez que el niño ya es persona, pues ya puede dedicarse a la economía, a la ingeniería de montes o a lo que él quiera. Pero el ingeniero de montes no va a ser mejor ingeniero de montes si empieza desde los 4 años a estudiar ingeniería de montes, ¿no? Insiste mucho Ortega en que al niño hay que educarlo como niño y que el niño no tiene que ser un pequeño adulto. Esto a nosotros hoy nos parece pues, evidente, pero en los años 20, en los años de la letra con sangre entra, pues no era tan evidente, ¿no? Y bueno, el silencio Gran Brahman, Aben Khaldun, en fin, hay otros textos que no están aquí que pudieran estar aquí. El libro en realidad es una invitación a todos aquellos interesados por la etnografía y por la antropología a leer a Ortega, y sobre todo pues para eso, para cuando se lea por ahí que en España no ha habido reflexión teórica sobre los grandes temas de la antropología del siglo XX y que todo es importado, bien sea estructuralismo francés o funcionalismo británico, y que aquí no hay nada, sin afán tampoco de ser nacionalista ni de reivindicar, ¿no? Pues ver que sí, que en Ortega hay mucho más que filosofía y hay mucho de antropología. Así que el libro es una invitación, pues eso, a pasearse por Ortega con ojos de aficionado y con ojos de apasionado. Y bueno, muchas gracias y quedo a su disposición para el debate, si os parece. Sí, buenas tardes. Yo me ha dado pie cuando has hablado de los mitos y la diferenciación que hay entre creacionismo, evolucionismo y cómo luego se conjugan en la historia, ¿no? A través de las pasos de unas generaciones a otras de la existencia. Pues me refiero a que la religión actual pues se cambia a Dios por el hombre, ¿no? Es decir, consideramos que el centro, pretendiendo evitar las religiones clásicas, no sé por qué, se centran en el hombre como si fuera la salvación última y exclusiva de estas realidades, ¿no? Y entonces se hace religión, como digo, de proselitismo del hombre y lo tratan a la manera de los seres supremos. Entonces es una contradicción, quiero decir. Sí, claro. Ortega deja al hombre y a la colectividad como centro de la antropología, y para Ortega lo central en la filosofía y en la ontología del ser viviente y pensante, ¿no? Lo que daría origen a la ética, y de la ética a la política, y ahí podríamos encontrar
la religión sería la vida, que no es lo mismo que el hombre como individuo. Ortega cree que el centro es... Has hecho referencia a las generaciones, ¿no? Como la realidad o la cultura se hereda, que sería lo que tenemos en el museo, ¿no? Lo que tenemos heredado de las generaciones pasadas, pero también nosotros vivimos de manera diferente a como vivían pues, nuestros padres o nuestros abuelos. Lo que la filosofía tiene que explicar, o sea, la ontología del ser tiene que tener en cuenta la razón, ¿no? La parte de la lógica, ¿no? La metafísica, pero también la vida. Entonces Ortega habla de ratio-vitalismo. Y el ser humano importa como ser viviente, y la vida, entendida como el transcurrir de una generación a otra, es lo que tiene que describir la historia. Claro, el papel de la religión, porque la religión tiene también una parte metafísica, ¿no? La trascendencia, todo lo que no se puede explicar por la naturaleza, lo que está más allá, tendría ciertamente que ver con el origen de la vida. Es cierto también que parece que, cuando has dicho tú, se pone en el centro al hombre, a lo mejor ahora tenemos en el centro la vida, ¿no? Y parece que cuanto más vives, más feliz eres, ¿no? Y que no hay mayor tragedia que la muerte de un niño, porque precisamente su vida ha sido muy corta. Pero, claro, yo no sé en qué momento Dios deja de estar en el centro y empieza a estar el hombre, o en qué sentido dices tú que eso es algo actual y no a lo mejor un poco más... Porque Ortega ve el origen de la antropología filosófica y